No sé si recuerdan que nuestro pastor Juan David el domingo pasado nos introdujo hablando de una persona. No sé si recuerdan de quién estaba hablando. Si no recuerdan, yo les ayudo. Amy Carmichael. ¿Ha escuchado ese nombre? Bueno, es una misionera lumina. Yo sé que la han escuchado. ¿Sí? De hecho, los niños creo que saben hasta más historia de los mártires de la fe que nosotros, ¿cierto? Por antorchas, héroes de la fe. Y a ellos les pueden preguntar, o sea, si usted quiere estar hablando de los héroes de la fe, de misioneros, pregúntenle a los niños. ¿Listos? Y algo que nos decía nuestro pastor Juan David, algo muy interesante de Amy Carmichael, es que ella, de alguna manera, cuando llegó a la India, se hizo a la cultura india para ganarlos para Cristo. Se vestía como ellos, ¿cierto? Y adoptó algunos elementos de la cultura india para poder tener una mejor entrada. Pero hay algo interesante, familia. Quizás no sé si saben esto de Amy Carmichael, y es que ella era una mujer muy enfermiza. Tendía a enfermar muchísimo. Y en medio de sus dolores, en medio de su enfermedad, ella anhelaba ir a la India. Era su deseo, querer hacer misiones en la India. Pero el Señor en un principio le dijo que no. No era el tiempo, porque estaba muy deteriorada su salud. Y entonces Amy Carmichael comenzó a mejorar. Y entonces cuando ella ya tenía la mirada puesta en la India, el Señor le dijo no. Y entonces terminó en otro país antes de la India. Terminó en Japón. Y en Japón estuvo 4 años predicando a nuestro Señor Jesucristo. Y ya pasados esos años, entonces el Señor le dijo, ahora sí vas a ir a la India. Y ya saben el resto de la historia, ¿no? Todo lo que ella hizo allí, cómo el Señor la usó en medio de la India. Y sin duda, mis hermanos y amigos, que tanto en la era apostólica como en el tiempo de Amy Carmichael y la nuestra, urge la predicación del Evangelio y la práctica de la cosmovisión cristiana. Pero los tiempos son del Señor, de Dios. Y lo sabemos. Sabemos que no tenemos potestad sobre lo que Dios sí lo tiene. Sin embargo, como que no somos muy conscientes de eso, al punto que en muchas ocasiones nos frustramos ante la imposibilidad de querer hacer algo, pero no podemos. Y aún podemos llegar a pensar que nunca sucederá aquello que vemos necesario que suceda. Pregunta obvia. ¿Cuántos hemos anhelado aquí la conversión de un ser amado? Pasa el tiempo, se predica sermón tras sermón, una y otra vez se expone el Evangelio. El Señor nos capacita sobrenaturalmente para testificar aún con nuestras vidas de Él, del Señor, pero no pasa nada. No parece pasar nada. Y la pregunta es si eso es así. Entonces vamos a ir al texto. Y espero por el Espíritu que nos convenza de entender esta problemática.
Hechos capítulo 16, versículo 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que, saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla del río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a él. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, rindámonos al Dios que cierra oportunidades en su momento, pero abre corazones a su tiempo. Rindámonos al Dios que cierra oportunidades en su momento, pero abre corazones a su tiempo. Puede que jamás entendamos el proceder de Dios. Puede que nos inquiete la negativa de Dios a nuestros deseos. Pero tenemos la esperanza de que lo que Él habilite o abra traerá más gloria a su nombre. Traerá más gloria a su nombre. Así que brindámonos al Dios que cierra oportunidades en su momento, pero abre corazones a su tiempo. Y quisiera que consideráramos, o mejor, ¿qué quisiera que consideráramos a la luz de este texto? Y es lo que argumenta este mensaje. Que aceptemos el no por ahora, pero que nos asombremos por el sí por lo pronto. Que aceptemos el no por ahora, pero que nos asombremos por el sí por lo pronto. ¿Por qué? ¿Por qué aceptar el no por ahora? El libro de Hechos, como una vez nos lo dijo nuestro pastor Miguel Ángel, realmente el libro de los Hechos es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Vemos manifestarse con poder en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y como para ir hasta lo último de la tierra. El evangelio de salvación es expuesto en muchas ciudades, muchos creen, se levantan muchas iglesias. La constante ha sido el avance del reino de Dios. De hecho, veíamos en el sermón anterior que a Pablo como apóstol le preocupaba el testimonio de sus colaboradores para la confirmación y el crecimiento de las iglesias. Definitivamente Hechos registra un movimiento que no se detiene. Un movimiento cristiano que está en constante crecimiento. Ni la mentira, como pasó en Hechos 5 con Ananías y Zafira, ni los desafíos logísticos
como pasó en Hechos 6, que las viudas de unos eran desatendidas, ni la intensa persecución, como lo dice Hechos 8 y otros pasajes, viendo a Saulo perseguir con insistencia a la iglesia, ni los retos doctrinales, Hechos 15, un concilio, ni los desacuerdos, como se ve entre Pablo y Bernabé. Nada de eso es obstáculo para que este evangelio del reino siga su curso en el mundo. Solo hay uno que puede detener o cambiar el ritmo de crecimiento del evangelio. Versículo 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido ¿qué? Impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Por qué el Espíritu impide que sus siervos vayan a estas regiones? Una buena pregunta, ¿no? Bueno, en parte no lo sabemos. No tenemos ni idea. No lo dice el texto. Pablo y sus colaboradores están decididos a ir allá porque lo intentan. Y lo intentan varias veces. Pero el Espíritu de Dios no se les permite. Es un choque contra el ritmo que viene presentando la narrativa de Hechos. Lo último que vimos en el sermón pasado, miren ahí el versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pero ahora la soberanía de Dios se hace evidente al impedir que estos hermanos vayan por las regiones que tenían en mente visitar. Pregunta: ¿estaba en Dios que estas regiones no escucharan el evangelio y creyeran el evangelio? ¿Estaba en Dios que estas regiones no escucharan y creyeran el evangelio? No por ahora. Pero Asia y Bitinia tuvieron su oportunidad de ver la gloria de Jesucristo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vayan a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Búsquenlo allí. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, ¿y quiénes más? Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¿Cuán difícil puede ser que el mismo Dios intervenga en nuestros planes? Y mucha atención a esto. El tema es que Dios, no interviene en nuestros planes, sino que el Señor es soberano sobre los suyos y nosotros tan solo somos parte de ellos. Voy a repetir esa idea. Dios no interviene en nuestros planes, sino que Él es soberano sobre los suyos y nosotros tan solo somos parte de ellos. El plan de redención
de Dios, el que Él diseñó para nuestro rescate, no se desarrolla según nuestro ritmo y determinación humanas, sino que sigue el curso que Él ha establecido para su gloria y conforme a su suprema decisión. Y esto nos humilla. Esto nos humilla y hace de Dios el Todopoderoso, que no puede ser definido por el hombre. Quienes somos partícipes de la reconciliación con Él y somos añadidos a su pueblo por sola gracia, nos sometemos a las definiciones y formas establecidas por Él para su evangelio y para su iglesia. Por ejemplo, la membresía. La membresía de la iglesia no es algo sugerido o un postulado eclesiológico moderno. Es decir, algo que se inventaron ahorita en el siglo XX o XXI acerca de la iglesia. El cuidado de la fe de quienes componen una iglesia local está por toda la Biblia. Entregar la fe los unos a los otros es el sentido del Espíritu Santo. El amor y la unidad deben caracterizar a quienes son miembros de la familia de Dios. El proceso de relación de nuestros pastores está en las Escrituras y por el Espíritu Santo a través de su iglesia es que se podrá decidir quién es apto para el ministerio. No es alguien que se le ocurrió, oye, usted como que es buena gente, ¿por qué no es pastor? Usted como que es carismático y habla bien. Venga, pastoremos. El proceso de plantación en el que nos encontramos ahora, con todos sus pormenores, descansa en la supremacía de la palabra de Dios, porque Él determina por qué ir, cuándo ir y dónde ir. Y de todo esto, mis hermanos y amigos, se desprende una conclusión. Mientras más llenos estemos de las Escrituras, mientras más llenos estemos del Espíritu Santo, y por tanto más decididos a aceptar su voluntad, vamos a poder ver y reconocer que Dios está diciendo, no por ahora. Mientras estemos más llenos de la palabra y del Espíritu, de verdad vamos a estar más decididos a hacer su voluntad. Aun cuando Dios nos diga, no. Y yo invito a toda la membresía de Familia Fiel a que busquemos ser tan sensibles al Espíritu Santo que veamos con claridad los procesos que estamos teniendo en la plantación, en la ordenación de pastores y diáconos, en las distintas iniciativas, de hecho, en las que participamos, aún en iniciativas personales. Miren un momento ahí, vuelvan a Hechos, y miren en el capítulo 15, el versículo 40. Hechos capítulo 15, versículo 40. Pero Pablo escogió a Silas y partió, mucha atención a esto, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo no se fue a confirmar las iglesias porque se dividió de Bernabé o porque tuvo una discusión con los hermanos. Pablo fue a confirmar las iglesias porque fue encomendado a la gracia. Fue encomendado. Así que tengamos cuidado de aplicar el plan redentor de Dios a nuestro ritmo y no someternos al suyo.
Yo sé, hermanos, yo sé cuánto quisiéramos que se extendiera un cartel enorme aquí, grande, enorme, que dijera ¡no! Me sorprende y debería sorprendernos que Pablo y sus hermanos tenían una determinación tan clara, porque el Espíritu les dijo no, no van a ir a Asia, no van a ir a Bitinia. Y la pregunta es, ¿esta determinación puede ser así de clara para nosotros? Que el Señor nos ayude a aceptar el no por ahora, si es que así lo ha decidido. Pero este mensaje tiene una segunda parte, que nos asombremos por el sí por lo pronto. El mensaje es que nos rindamos al Dios que cierra oportunidades en su momento, pero abre corazones a su tiempo. Les decía que en parte desconocemos el por qué el Espíritu no permitió que estos siervos fueran a Asia y Bitinia, ya que si seguimos el texto, hay una explicación que tiene unas implicaciones. Miren el versículo 8 de Hechos 16. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué visión tan extraña, pero tan determinante en la misión apostólica, en la misión de los apóstoles, y está en la Biblia. Por esta visión, se sabe que la puerta para ir a Asia y Bitinia está cerrada, por lo pronto. Pero la de Macedonia está abierta. Pero hay otro suceso sorprendente. Por esta visión, el autor de este libro llamado Hechos de los Apóstoles se une a la misión de extensión del Evangelio. El texto pasa de hablar en tercera persona, ¿cierto? Ellos a primera persona, nosotros. ¿Lo anotó? Miren el versículo 10. Cuando tuvo la visión, Pablo, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Interesante. Y otra implicación maravillosa de la visión, y esto es clave, mis hermanos. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Están despiertos? Yo sé que tienen hambre, pero resistan. Miren esto. Esta implicación. La forma en la que Pablo, Lucas y sus consiervos interpretan la ayuda de aquel varón macedonio de la visión allí. ¿Cómo interpretan esa ayuda? ¿De qué se trata esa ayuda? Del Evangelio. Del Evangelio. Y precisamente eso es lo que vemos con estos siervos a su llegada a Macedonia. Veamos de nuevo el versículo 10 en adelante. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Vas a ayudarnos, decía el varón de la visión. Y Lucas dice, ya sabemos qué ayuda necesitamos. Versículo 11, así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis.
de allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo, versículo 13, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. El texto dice que Filipos es una colonia romana, es decir, una ciudad importante para las cortes militares del imperio. Y al parecer, extrañamente, no hay una sinagoga allí. No hay sinagoga. Sino que ¿a dónde salen a escuchar? Al río. Eso es bastante raro, porque hasta donde Pablo ha ido, y vamos a ver el resto de hechos, Pablo cuando llega a una ciudad, ¿dónde comienza predicando? En las sinagogas. En la mayoría de ciudades había una sinagoga donde se predica la palabra, pero aquí en Filipos no había sinagoga. Y quizá eso hacía que el estudio de las escrituras tuviera dificultades. Sabiendo que las escrituras, todas, de principio a fin, hablan del Mesías. Así que, si no hay un lugar para escuchar las escrituras con esa atención debida como se hacía en la sinagoga, entonces poco a poco ya comenzamos a entender la ayuda que Macedonia necesita. Y entonces sucede algo maravilloso. Ahí en el río, versículo 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Una mujer gentil, es decir, no judía, que desarrollaba su actividad ante los nobles, es decir, los ricos de Filipos. Esa mujer experimenta el sí del Espíritu Santo. No era el momento de Asia y Bitinia, era el tiempo de Macedonia, era el tiempo de Filipos, era el tiempo de Lidia. Y aún mejor, era el tiempo de toda su familia. Versículo 15, cuando ella y su familia, o los de su casa, como dice otra versión, se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Lidia y su familia fueron objeto de la mayor y más grande ayuda que necesita todo ser humano. Vieron el gran peso de su pecado y maldad hacia Dios, a pesar de que era una adoradora de Dios, pero confiesa que necesita de un gran redentor y único rescatador, que es Jesucristo. Su bautismo fue el testimonio de que Cristo es su Señor y su Salvador. Allí en un río, y no en una sinagoga o una plaza principal, esta mujer experimentó el poder de Dios cuando Dios dijo: sea la luz en Lidia. El Dios omnipotente, que en su momento cerró una oportunidad, abrió el corazón de una familia entera para su salvación y la continuación de su plan salvífico. Y lo que sigue sucediendo en Filipos es extraordinario, pero no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en otros sermones. Lo vamos a ver. De hecho, para mí, Cristian Rodríguez
En Hechos 16 está la pregunta más importante de la Biblia. Y la hace un carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Rindámonos al Dios que cierra oportunidades en su momento, pero abre corazones a su tiempo. Hermanos, el hecho de que Dios en su soberanía decida cerrar algunas puertas no significa que no abra otras. El hecho de que el Señor no dé lugar a nuestros deseos no significa que los suyos sean totalmente truncados. Hermanos, no sé cómo explicar esto, pero mientras nuestro justo Salvador ha decidido decir a esta persona no por ahora, Él dijo: es hora de que Cristian vea. Mientras nuestro soberano Dios ha determinado Chía no por ahora, ha decidido sí por lo pronto Cajicá. En su sola bondad, es su sola bondad la que ha hecho que Familia Fiel permanezca a pesar de nuestro pecado, como la mentira de Hechos 5, a pesar de los desafíos logísticos, como pasó en Hechos 6, a pesar de la persecución de los vecinos, a pesar de los retos doctrinales, a pesar de los desacuerdos, a pesar de lo que experimentó la iglesia primitiva. Mis hermanos, el Señor abrió sus corazones para que recibieran la palabra de Dios. No lo olviden. No fue tu determinación, no fue tu decisión, no fue tu tiempo, no fue tus capacidades, no fue tu experiencia o tu deseo. Fue el todo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, trasladándote de tinieblas a su luz admirable, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de la muerte a la vida, de aborrecer a Dios a amarlo por sobre todas las cosas. Y fue Él, solo Él, y a Él sea la gloria, porque todas las cosas son por Él y para Él. Así que rindámonos al Dios que cierra oportunidades en su tiempo, pero abre corazones a su tiempo. Familia Fiel, ¿a qué nos está diciendo Dios no por ahora? Pero ¿sobre qué nos está diciendo sí por lo pronto? Muchos de los no y los sí están aquí en su palabra. Que no los queramos ver es otra cosa, pero muchos de los no y sí están aquí en las Escrituras. Puede que sea un no por ahora en Pakistán, pero sí por lo pronto en tu hogar, con tu esposa y tus hijos. Puede que sea un no por ahora en la costa atlántica, pero sí por lo pronto con tu vecino. Puede que sea un no por ahora con alguien privado de la libertad, pero sí por lo pronto con tu amigo que está cautivo por el pecado.
Donde Dios nos coloque, habrá cierre de oportunidades, pero potenciales corazones abiertos por Dios. Así que, hermanos, derramemos nuestras vidas ante el Señor orando la palabra para que seamos llenos del Espíritu Santo. Si pudieron darse cuenta, esto no se trata propiamente de la voluntad de Dios como solemos buscarla. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Señor, ¿quieres que compre esta casa? ¿Quieres que compre este carro? ¿Quieres que estudie en este lugar? ¿Será que me caso con esta persona? ¿Será que no? Por supuesto que Dios es soberano en esas cosas y nos guía en esas decisiones. Pero la voluntad de Dios en este texto tiene que ver con la voluntad que más nos debería importar, y es el dónde, cuándo y cómo ser usado por Dios para sus intereses redentores. Entre nosotros, aquí en este momento, en este lugar, ahora mismo, aquí, entre nosotros, sentados, hay quienes no creen en Cristo. Y a quienes no creen, ruego al Señor de toda gracia que ponga el deseo de que busques ayuda, porque estás muerto en tus delitos y pecados. Crees que estás vivo, pero estás condenado. Así que clamaremos intensamente para que experimentes lo que los creyentes hemos experimentado. Sea la luz en ti. Y ahora ve.